Muy buenas tardes, mi nombre es Lidia Inés Muñoz Cordero, yo soy historiadora y literata por otro lado, pero más que nada investigadora, autora de varias obras en el campo de la historia, ya son 20 obras. Soy la actual presidenta de la Academia Nariñense de Historia. Nosotros tenemos un proyecto desde hace varios años, desde el 2013, de investigación, recuperación y afirmación de las lenguas madres de los 7 pueblos indígenas de Nariño. Yo creo que ese es un proyecto piloto a nivel nacional, no conocemos otro, en el cual la Academia Nariñense de Historia ha sido líder. De ahí, ¿cuál fue el proceso o el procedimiento? Reunimos a todos los representantes de las comunidades indígenas de los 7 pueblos para que den el visto bueno y la importancia de hacer este trabajo porque es con la comunidad, es decir, es un cuerpo técnico que trabaja en la investigación con la comunidad. Y el fruto de esa investigación son cartillas o módulos sobre vocabularios básicos y la etimologías sagradas, para este caso que vamos a presentar, en cuanto a las lenguas que no se hablan en la actualidad, pero nosotros nos es prohibido hablar de lenguas muertas, porque como las autoras dicen, no existen lenguas muertas, porque no se hablen, porque científicamente sí se encuentran los nombres de cambutés, los apellidos diferentes inampués, por ejemplo, en la cultura de los pastos, es decir, que están permanentemente en los canales de comunicación en la actualidad, ¿no? Lo de los autores dice Academia Nariñense de Historia y Comunidad Pasto. Fue todo un sistema a lo largo de un año que se trabajó con la comunidad en distintas poblaciones del área Pasto. O sea, estuvimos de los Pastos, estuvimos en Ipiales, estuvimos en Túquerres y en Cumbal, en los sitios estratégicos. Los autores, Lidia Inés Muñoz Cordero, Esperanza Ágreda Montenegro, Elmer Aldemar Ruano Arias, Efrén Félix Tarapuez, Humberto Javier Cuba Cialput, Guarán, Yolanda Lucía Mora Ríos, Lidia del Rocío Moreno, Cándida Jesucita Cueltán, Doris Leonor Cabrera. La corrección de estilo y coordinación general estuvo a mi cargo. Es muy importante ya ver que, como el título de la cartilla lo presenta, solo teníamos 2 propósitos iniciales, que son los de conformar un vocabulario básico. ¿Vocabulario básico para qué? Para la aproximación a esta lengua, a la lengua de los pastos. Fuera de todo el estudio de revisión bibliográfica que se hizo en torno a esta lengua, se encontraron autores ecuatorianos como Carlos y Gijón y Caamaño en todo este orden. El vocabulario básico, que es lo que nos va a dar el cuerpo instrumental para el conocimiento de la lengua. Porque si usted no identifica ese vocabulario, pues se queda perdido porque uno no puede aterrizar en una lengua madre sin y con estas disparidades o distancias del tiempo y del habla, o sea, del gesto comunicativo, porque no está en circulación. El vocabulario básico y mi propuesta epistemológica o de conocimiento fue la de incorporar las etimologías sagradas que hemos denominado. Etimologías sagradas porque a partir de un término como cambutés, por ejemplo, que es el nombre de una altura, un cerro que queda cerca a Iles, me va a permitir como entrar primero en la etimología de la palabra y luego ya en una mitología o en una leyenda según el tiempo en el que circule. Esto nos va a permitir darle un sentido
a unas determinadas palabras, a un sentido y a darle una categoría también y un sustrato no solamente teórico, sino aplicativo a esos puntos referenciales que son los sitios sagrados. Sitios sagrados que esas rutas se han o desviado, o perdido, o extraviado, pero ese era el propósito de tener esa parte de las etimologías sagradas. Para iniciar esta exposición, yo les quiero hacer la reflexión que en el momento de la conquista, la mayor colonización y el primer atropello comienza con la ruptura de ese canal de comunicación que era la historia madre primero, que es la historia de los mitos. O sea, los mitos vienen a conformar la primera historia, la primera parte de la historia. ¿Y cuál historia? Nosotros llamamos también la historia madre, porque es la historia propia, así como se habla del derecho propio, la palabra propia, esa es la historia o la memoria propia. Esa fue la principal ruptura, amigos y amigas. O sea, al comienzo, porque se empieza a considerar que toda esa mitología, cuando contaban sobre el origen de la cocha o el origen de territorio del ordenamiento a partir de lo de las perdices, la blanca y la negra, en el caso de los pastos, en el caso de los quillacingas, lo del origen de la cocha, viene y se empezaba ya a desvirtuar el valor de esa palabra memoria. Porque diciendo que eso es del diablo, que eso es, no es irreal, no es real, no es posible aceptar y todo lo peyorativo que empezó a consignarse. Ese es el primer atropello y la primera ruptura que se hace. La otra, se empezaron a cambiar los nombres de los territorios, del territorio. ¿Cuál fue la sustitución y el reemplazo? Por la de santos. La de santos, según las devociones de los conquistadores o fundadores, en ese campo, por eso encontramos la Villa de Pasto, que es primeramente fundada como Villa de Pasto y conserva el término pasto, que se refiere y tiene una interpretación y una etimología en lengua de los pastos, que es la familia o la tierra de la estirpe, o mejor, de la familia, ¿no? Tierra, paz o paz, que se refiere a lo de la familia, y to como territorio o tierra o lugar. Y menos mal que al comienzo se la conserva Villa de Pasto. Y luego viene y se ya configura como ciudad, y ¿cómo se le llama? Ciudad de San Joan de Pasto. Mire, San Joan porque es San Juan Bautista, que es el santo patrono. Santiago de Cali. San Francisco de Quito. Y así tenemos muchos ejemplos para enumerar esa sustitución, y que en algunos casos apenas queda como la parejita híbrida de la palabra o la voz indígena y la voz castellana o impuesta, que es de Santoral. Pero esa colonización no terminó allí, sino que continúa con los nombres de las personas. Segundo y gran atropello. Primero borraron los nombres de los lugares, de las montañas, de las quebradas, de los ríos, y se inventaron o colocaron los nombres de los santos. Y lo otro, el nombre de las personas. Allí sí creo que es la otra forma más feroz y más agresiva del coloniaje, porque no sabemos cuáles eran los nombres magníficos de los indígenas, porque primero no los podían pronunciar, y como no tenían pues lo de la escritura, los españoles lo escribieron como lo escucharon, a su manera. Y
Tenemos una referencia en el caso de los Quillacingas. Hay un listado solo aparece un nombre de de los indígenas tributarios que eran carpinteros, dice. Y aparecen solo Botina Jojoa, por ejemplo. Botina Xoxoa. Pero no más, no aparece todavía el Juan o José, esos otros apelativos o nombres. Y poco a poco se fue estableciendo que el día del bautizo de los nuevos cristianos, ¿no? O sea, de los cristianizados, de los que se dejaban cristianizar, en el bautizo les borraron los nombres que podrían haber dicho los padres, porque eso es todo un proceso secreto. El nombre original de las comunidades es por lo general secreto y tiene un significado, o pueden tener más significados, un solo nombre. Como vamos a ver en lo de las palabras, existe lo del principio de la polisemia, o sea que una sola palabra, en cuanto a las lenguas madres de los indígenas, admite distintas acepciones. Yo digo silla y por lo general es en relación a uno o dos objetos máximo, ¿sí? Esta silla o la silla de montar en lo del caballo. Pero en ellos una sola palabra puede admitir distintas acepciones. De ahí que, según el día en que se nacía, le colocaban el nombre de ¿qué? ¿De qué? Del santoral. O sea, en el día de San José viene el nombre José. Y así de Santa Inés, el nombre Inés, y a veces en el caso de los Parzos se tiene la ventaja que sí se conservaron los apellidos, mucho más que en el caso de los Quillacingas, que es como para comenzar. Y cuando eran hijos naturales, la concepción ideológica religiosa, católica o judeocristiana no aceptaba que un hijo natural lleve el nombre de un santo. ¿Cómo le parece? Que no merecía llevar el nombre de un santo, o sea que no podía. Entonces, ¿qué le colocaban el nombre? Si era varón, Domingo. Si era hembrita o niña, le colocaban el nombre de Dominga. O sea, ya una forma de exclusión y discriminación a partir de esos detalles del habla, de la comunicación y de la cultura y de ¿qué? Del coloniaje. Porque ya se empieza a discriminar, este es Domingo Chalaput, pero este no puede llevar el nombre de un santo, porque es hijo natural. Por eso. No se podía tener, por decir algo, ahora se puede heredar los apellidos de la mamá, pero en ese tiempo en mi pueblo se hace eso, o sea, todavía se utiliza la palabra hijo natural y solo se le deja un solo apellido. Y por eso le entiendo el término. Claro, mire, todavía, no, y lo que le estoy diciendo, todavía como una herencia, así entre comillas, ha seguido esa línea y negando los apellidos correspondientes, ¿sí? Negando los apellidos correspondientes, pero esa es una forma de exclusión y esa es una forma de ¿qué? De coloniaje. El coloniaje. Fuera de toda la destrucción que hicieron, lo que vienen a atentar contra la estructura física de nuestras culturas, de destruir todo lo que era de objetos materiales para los rituales. Y allí, en los términos de los edictos contra la idolatría, siglo XVI y XVII, dice que se secuestre, ¿no? Que se confisque, diríamos ahora, que se secuestre todos los objetos de los rituales, todas esas máscaras feitas, dice, que tienen los indígenas, ¿no? Ese es en el plano general. Feitas que tienen los indígenas y otras que son espantosas, dice. Pero póngale el cuidado, dice, hay que se las destruya. Todos los elementos, los tambores, todos los instrumentos de música, porque los emplean en los rituales, que eso se los elimine, que se los destruya. Pero póngale cuidado, dice, si son de oro,
guárdese aparte, ¿no? Porque tenían máscaras de oro, tamboriles, flautas y todo esto. Póngale cuidado, eso que no se destruya, sino que se tenga aparte. Ahí. Esta como una introducción que queríamos hacer frente a lo que es el manejo de lo de la lengua y que la lengua tanto de los pastos como la lengua de los quillacingas logra una prevalencia, porque a finales del siglo XVI, 1590, en 92, dice el obispo de Solís que él ordena que a 4 frailes, 2 frailes para que estudien la lengua de los pastos y 2 frailes para que estudien la lengua de los quillacingas. O sea que en 1592 se hablaba normalmente. Que hagan una cartilla para la enseñanza ya de la doctrina cristiana. Eso es un vehículo de la colonización. Aprender la lengua de los indígenas, porque se ve que estos ya lo manejaban, pero pues para la evangelización, Eso era una instrumentación. De ahí que es muy importante, muy interesante ver cómo pudo, como elemento cultural, sobrevivir a través de los topónimos, o sea, los nombres de los sitios sagrados, de los lugares, de los ríos, de las montañas, de los pueblos. Cómo logró sobrevivir a partir de los apellidos, no los nombres, ¿no? Sino los apellidos, que escasamente, pero aún así hay una deformación fonética. No sabemos realmente cuál fue la tonalidad o la fonética de algunas de estos apellidos y de algunos nombres, no sabemos, porque ellos los escuchaban y quiénes eran los únicos que escribían, los españoles. Los otros se les fue negado el derecho a aprender porque pues estaban examinando si tenían alma o no, si les podían enseñar o no la religión católica. Bueno, vamos a avanzar para ganar el tiempo. Avancemos, sí, porque ya es de ir como a lo... Perdón, antes, la introducción, el mapeo de cuál es el área de la lengua pasto, como está pegada, aquí se llamaba en ese tiempo, porque es preparado de las lenguas nativas del suroeste de Colombia, es preparado por Sergio Elías Ortiz, y hay una interpretación de un mapeo de la distribución de las lenguas. Mire, el área de la lengua maya, que es un gran misterio de esa lengua, porque algunos autores obedecen y la relacionan o la asocian con la de los mayas, ¿no? Y la presencia de la cultura maya como un encuentro intercultural. El área quillacinga, inga, el coche o Kamsá, el área Cuayquer, que hoy por supuesto que se llama Aguapit, ¿no? Pero en ese tiempo pues le colocaban como lengua Cuayquer, pasto, maya ya hemos dicho. Bueno, avancemos. Vamos sí, son los dibujos de Efraín, sigamos. Es antes. Que sí, es necesario tener una lectura en lo de la palabra para descomponerla y llegar a advertir su significado. Entonces, es necesario entender lo del afijo, o sea, lo que le antecede en la palabra, el prefijo y el sufijo. Y en este también, en medio del prefijo y el sufijo, hay un infijo. Es la composición lingüística, como nos corresponde descomponerla para ir advirtiendo sus profundos significados. Mire, de una sola palabra, ¿no? Es una explicación muy, muy sencilla para que miremos como un ejemplo del caso
Imués, la palabra vocablo o voz, imués. Anótenla para que vayan haciendo como ese ejercicio. Imués. Y que sería un afijo suelto. Suelto quiere decir que no me tiene pues, un significado directo. Es solamente un fonema, ¿sí? Ya están, ¿no? Haciendo el ejercicio. Y un afijo que es suelto. Mu, prefijo que significa oculto. Ya en la lengua de los pastos ya tiene un significado esta sílaba o prefijo que es mu. Traduce oculto, oculto. Escondido. O sea, puede ser oculto o escondido, que pues, como es lo mismo, pero allí tiene su... Y el sufijo es. Este subráyenlo, porque es la gran característica y es la clave de entender lo de la lengua de los pastos, porque traduce agua. Entonces, ¿qué significa imués? Eso, ustedes ya lo han dicho. Agua oculta o agua escondida. Agua oculta o escondida. Pero se lee, a ver, ¿cómo es la cosa? Izquierda es izquierda, ¿no? Izquierda a derecha, claro. Y se lee de derecha a izquierda. Coloquen allí los guiones o las flechitas para lo de la lectura, porque es un poquito como parecido, es decir, a lo del quechua, ¿no? La lectura, los mayas también, la lectura de sus ideogramas jeroglíficos es de derecha a izquierda. Y como no, pues los españoles que iban a poder advertir esas lecturas, ellos muy ignorantes, la mayoría, entonces no, los dañaron, los códices, los jeroglíficos, esas lecturas maravillosas, por eso cuando el obispo de Landa les ordenó quemar a los libros vegetales, los códices sagrados de los mayas, ellos dice que lloraron, porque allí estaba su memoria, la memoria de todo lo que ellos fueron y de su historia. Bueno, entonces mire que es sencillo, ¿sí? Para ver cómo se la puede deconstruir o decomponer una sola palabra y para ir mirando que cada una tiene un sentido, hay un significado que puede ser múltiple. Aquí escogimos una palabra, un fonema fácil. Imués, ¿qué quiere decir? Agua oculta o agua escondida, porque dicen que había mucha escasez y corresponde. Lo otro que les quería decir, que estas palabras corresponden a una realidad histórica o a una realidad geográfica. Y he ahí como esa inteligencia que allí se puede captar que el nombre... Ahora, ¿cómo se bautizan los niños? ¿Por el nombre de la protagonista de la telenovela? ¿O porque para recordar el nombre de mi exmarido le colocó así el nombre al niño? No, es decir, toda la cuestión es insulsa, ¿o no? Eso no tiene como un gran significado, insulsa. Cuando íbamos a darle el nombre a mi hijo, ya vino la discusión. Yo quería un nombre bellísimo, que se llamaba Umabari. Umabari era el nombre de un personaje mítico del Amazonas, que era el hijo del sol y de la luna, y era un hechicero, bueno, una maravilla. Y dijeron, una maravilla, pero dijeron en la casa ya al niño, ¿cómo se le llama? Con el diminutivo Uma, ¿no? Uma, y eso ¿quién va a entender? Bueno, toda la discusión y quedó con un nombre italiano, fíjense, pero eso ya por decisión también del papá y todo tenía un significado para nosotros dos y así igual, que como se llama el papá, el hijo también, ¿no?
No, pero digo todas esas contradicciones a veces que entran en circulación en las mismas prácticas. Bueno, esto es la clave. De ahí que el gran aporte que hace el grupo para revivir, para renacer esta lengua madre del caso de los pastos, lo que hace es construir esta propuesta del vocabulario básico. Tenemos un pionero en el estudio de la lengua que es Aldemar Ruano, ustedes ya lo conocen. Él es el pionero, es decir, el que dio, como se dice, el primer paso, pero es el grupo comunero y la intervención total ya para ver lo de las acepciones. Como les dijera, esto se va a convertir en un juego. Nosotros dijimos que se puede convertir en un juego porque al lograr el vocabulario básico, usted tiene los instrumentos y las herramientas ya para la traducción de cualquier palabra. O sea, que al comienzo pues siempre va a tener que acudir al significado, pero cuando ya se llega a memorizar y a dominar, ya usted dice una palabra y ya sabe el significado. Por eso la clave es el vocabulario básico, ¿no? Allí lo vamos a aprender para que sigamos. No, esos eran unos ejercicios generales de que hay que leer también las piedras. Leer las piedras, o sea, para construir la memoria extraviada. Para ver esa memoria extraviada hay que leer las piedras, hay que leer las estrellas, como me dice mi amigo de los pastos que se llama Carlos Sinampués. Y él se presentó en uno de estos talleres que tuvimos sobre la lengua madre. Yo leo las piedras, busco el agua, pero leo también las estrellas. Miren, una sabiduría, porque sabe cuándo y qué influencia tuvo para los pastos la constelación de Orión. Y me va a asociar con el trabajo de una arqueóloga ecuatoriana que ha estudiado que la ubicación de las viviendas de los pastos era según esa orientación de la constelación Orión. La lectura de los símbolos. Entonces allí tenemos que, en primer lugar, de lo que es redondo, el símbolo de lo circular, de lo que no tiene fin, mire, el círculo. De ahí que puede, en nombre en idioma pasto, de lo redondo, nosotros no decimos círculo, ¿no? Sino que decimos redondo, es redondo. Ese es pued, según nuestra interpretación de Aldemar Ruano combinada conmigo. Lo de la espiral, eso le debemos al Taita Efrén Tarapuez, que dijo que es tuta. Tuta es la espiral, pero no es solo la espiral, es también el centro. El centro. Después ya se va a ver el arriba, el abajo, el al, pero son las cuestiones muy profundas de la cosmovisión y del pensamiento propio, de manejar estos elementos que son categorías a la vez filosóficas de ese otro territorio que es alternativo. Porque lo de las perdices, la negra y la blanca, cuando están bailando, ¿qué es lo que están buscando? Las dos. Bailan y ¿qué es lo que buscan? Ustedes creo que se lo saben. ¿Qué es lo que buscan? ¿Aparecen? ¿Qué es lo que buscan? Parearse. No, solo pensando en el sexo, mire. Solo pensando en el sexo. Allí están. Ellas están delatadas. Yo creo que me tengo que retirar porque...
Muy bien. Organizar el territorio, ordenar el territorio, dice, en relación al territorio. Y en esto del territorio, ¿sabe lo que busca? El centro del mundo, el centro del territorio, mire, que tienen que hacer distintas pruebas para encontrar el centro del territorio. Eso es bien complejo, porque ellas piensan ordenar el territorio y buscar el centro, y que para nosotros sería lo redondo, dice. El centro es como lo redondo, el punto del encuentro. Bueno, y allí está lo de la tuta es la espiral o es el centro según el Taita Efrén Tarapuez. El otro punto de referencia gráfica es el cuadrado. Todavía no hemos encontrado la palabra que le apliquen a la cuadratura, a esa forma de cuadratura que se puede ver como en la guanga. Y esta otra imagen, miremos, y la pueden reproducir ustedes allí para entender el rombo. Sí lo ven, ¿no? El rombo. Y es allí como yo propongo una interpretación del arriba y el abajo, pero ya en lengua. Entonces, el arriba, en lengua de los pastos, es el al. Se escribe al. Es el arriba. Pero, amigos, es el sur también. Casi que. Es el sur también. Porque en Pasto, cuando se decía, y eso se ha corrido por la oralidad, cuando se decía vamos a Ipiales, o sea, desde Pasto a Ipiales. ¿Ipiales dónde queda? En el sur. Sur, vamos arriba. Es que vamos a viajar arriba. Mire, y es allí el gran descubrimiento en la cosmovisión en general de estos pueblos prehispánicos, que es la inversión de la cuadrícula que nos han dicho, que el norte siempre es el que está arriba y el sur es el abajo, el por debajeado, como diría Eduardo Galeano. El sur es el arriba. Ese es el primer elemento o criterio conductor. El sur es el arriba. ¿Y en lengua de los pastos cómo se escribe? Muy bien. Ya estamos aprendiendo. Ya me van a ganar, mejor dicho. Espérese, ella es bien afanada. La otra solo piensa en el sexo y ella... No, sí es una broma. An es ¿el qué? Allí, ¿qué dice? An es el abajo. An se escribe an en lengua de los pastos, es el abajo. Es el norte. Son los pies, dice. Es el costado izquierdo. Son los pies nomás. Son los pies. Bueno, allí tenemos ya dos principios para tener en cuenta de la filosofía, la dualidad del arriba y el abajo. Mire, el arriba y el abajo. Ya. Pero algo más, un significado que no es solo de los pastos, de los quillacingas, sino que es de panamericano. El rombo simboliza la tierra. En otras partes el rombo ha simbolizado como el universo. Dirían los quechuas, es la pacha, es el todo, el rombo. Y en la comunidad de los ingas le llaman el huixa guarmi, el rombo, el huixa guarmi, que quiere decir el sitio de la plena maduración, el sitio de la vida, porque lo asocian con la mujer, el vientre femenino, y ese es el símbolo. En los tejidos de los ingas aparece la representación del rombo. Bueno, la estrella de 8 puntas, ¿no? La estrella de 8 puntas, no decimos la estrella de los pastos porque es un juicio apresurado,
ya que se encuentra también en la cultura de los quillacingas, menos elaboradita, pero también se encuentra. Y en unos pueblos norteamericanos, en pueblos indígenas originarios también se ha encontrado este símbolo que es como una mandala todavía, es un misterio, porque siempre está asociado a los venados, a los monitos o machines, a los danzantes, a las viviendas, a los hombres, a las mujeres. Este es un símbolo muy, muy importante, reconocido, dice, como emblema de la cultura de los pastos, pero que es compartido por varios pueblos, ¿no? Y el machín, ¿cuál es el machín? El mono, pero de la cola entorchada, porque allí está formando una espiral también. El machín, que después ya se llama matachín, aparece en el Carnaval de Negros y Blancos, el día 4 de enero, los matachines o machines, que son los que disfrazados de monos, o sea, con costales, los que han disfrutado el carnaval. Los que no lo han disfrutado los invitamos cordialmente. Todo corre por mi cuenta. Los matachines o machines representan al mono que está en el imaginario y en la cosmovisión de los indígenas, tanto de los pastos como de los quillacingas. Fue muy simbólico para ellos ¿de qué? Del movimiento. Movimiento, porque no puede usted tener un mono quieto. El movimiento. Lo otro, el símbolo de la fertilidad. Igual que el cuy, que es un representante o ícono de la fertilidad, lo es el mono, ¿no? Bueno, ahora ya llegamos. Entonces, usted mismo lea, por favor, usted colabóreme en lo primero. Afijo o prefijo. Significado gran o grande. Fuente, siga. Fuente o autor, Luis Paz y Niño, 1940, página 160. Mire que esa es la construcción que hizo el grupo de el fonema por fonema, para lograr una clasificación, si es afijo o prefijo, o a veces puede quedar en la palabra o en la frase, puede quedar como prefijo o sufijo o enfijo, pero allí le ubicamos el significado. De ahí que A significa ¿qué? A solita significa gran o grande, es un adjetivo, ¿no? A de adjetivo. Y ya tenemos el autor del cual nosotros nos desprendimos. Vamos a seguir. AC, ¿quién me colabora? Sí, según y Caamaño en 1943. Entonces ustedes lo pueden ir anotando. AC significa madre. Sigamos, ¿me colabora otra persona? Acut, prefijo. Muy bien. AD. Ya no. Abasolo. Hasta allí vamos anotando para después hacer el ejercicio de construir algunos términos. Abajo. Mire, esto es una construcción no solamente de Nicolás Abasolo, de Lidia Inés, sino
que es del taller también, de los talleres que se colocaban. El an, esto sí quiero que lo subrayemos y aprendamos porque tiene que varios significados, ya sea como sustantivo o adjetivo. Ese subrayenlo y anótenlo muy bien. An puede significar bajar, profundidad, abajo o adentro. Pero es un sentido, una polisemia. Un solo término, un fonema tiene tantos significados. Por eso en la traducción tenemos que tener presentes esas acepciones, perdón, de espalda, ¿no? Para ya construir, ya que va a acabar. Al. Ayúdeme a otra persona que me colabore en leer. Al. Uf. Y todos los autores, ¿no? Ajá. Mire, el término al puede significar un plural, varios, como verbo subir, como sustantivo arriba, como adjetivo afuera. Ese es el sur que les decía, ¿no? El al. Bueno, otro, vamos, ¿quién me colabora? Otra persona, usted. Ala. ¿Sí? ¿No ve? ¿No alcanza? Por acá, amiga. Ala. Aquí encontramos que la lengua de los pastos tiene muchos préstamos, se llama. ¿Sí? En la cuestión lingüística se atiende y se acepta los préstamos. Diga, sí. Vea, esa es una pregunta muy inteligente, ya tiene 5 y ya, acabó el curso. Es muy buena, sí. En nosotros el primer tropiezo que encontramos fue el manejo de la lengua quechua, pero no, bueno, primero porque es una realidad la influencia de los incas, o sea, de los incas en el área, pero a través de los yanaconas, que son los primeros que llegan antes que los españoles en el proceso de expansión del país de los incas, mucho antes que los españoles. Los españoles después llevan otros yanaconas quechohablantes, pero los primeros que llegan son del Cusco. Para identificar eso en la composición social, para el caso que nos corresponde de la sociedad en Pasto, encontramos yanaconas de linaje cusqueño, o sea, son de apellido Puma, Pumaque, Cundur, o sea, de gran linaje, que después se van a perder esos apellidos cuando ya al formar pareja no encuentran de otros linajes, sino que tienen que buscar de pareja y contentarse, pues, ¿quién más? Con parejas quillacingas o pastos. ¿Y cómo se llama el hijo de una pareja del padre de apellido de linaje incásico cusqueño o de madre quillacinga? No puede llevar el nombre, el apellido de la madre ni del padre, sino que aparece como criollo el apellido. Criollo quiere decir nacido ya acá. Por eso los nombres Manuel Criollo, que aparecen con mucha frecuencia en los bordes de la ciudad, como en Genoy, en Jongobito, son descendientes de los yanaconas quechua. Y el quechua se extendió en todo el departamento de Nariño y hasta el Cauca, y llega hasta el área de Boyacá y Cundinamarca. Se habla el quechua, es decir, aparecen topónimos quechuas. En la misma ciudad de Pasto está Rumipamba, Ingapamba, como locaciones, o sea, como topónimos de ese origen.
y el mismo término de los quillacingas es una voz quechua. De ahí que ese fue el primer tropiezo, porque los indígenas del área de los Pastos, ellos se convencieron y tienen un referente de su identidad, el quechua, y de ahí que lo llegaron a hablar, el propio, o sea, hicieron cursos para hablar ahora, en la contemporaneidad, hablar el quechua como lengua, pero no es la lengua madre. Mire, usted lo puede aprender, pero no es su lengua, no es la lengua madre, sino es la lengua de uno de los colonizadores, porque venían con su interés también político. Ese fue el tropiezo y la discusión con el propio Aldemar, porque él maneja lo del quechua, y encontramos ese tropiezo inicial porque había mucha influencia y habían unos términos híbridos o mixturizados, que son parte del quechua y parte del pasto, y otro pegado allí de la guapit. Mire, lo complicado que es. Eso es una gran complicación. Pero muy buena su pregunta en esa razón. Vamos a continuar. ¿En cuál quedamos? Usted, ala, subida o escalera. Atal, ¿qué significa? Gran piedra. Cuando le sacan la gran piedra, se habla de gran atal. Ara, ave, águila. Gallina, en Aguapit es gallina, pero gallina ya como en la época ya de la conquista, porque no había antes gallinas ni pollos. Y grano, bueno, a ver. No, allí no hacen la descomposición. Es buena su pregunta, pero allí no se descompone, sino que Paz y Miño dice que el atal significa gran piedra, o sea, le coloca desde ya el aumentativo. Eso es a partir de lo de Paz y Miño, ¿no? Nosotros hacemos esas otras propuestas, como él lo establece como decir un piedronón, ¿no? O sea, por eso nosotros le colocamos como gran piedra, pero como una gran roca, más bien como una roca. Pero es muy buena su pregunta. Arro, amargo. Después de un despecho quedan con arro. Cuando piensan en el jefe o en el señor, asa. Amargo, dice, arro también. Sí, también están correctos. Au es voz o grito. Yo considero que es una onomatopeya para la aprobación. Au. ¿No? Como una aprobación, como una expresión de aprobación. Aja, aquí aparece como piedra, mire. Es otra acepción. Aja, piedra. En el idioma aguapit, según Nicolás Abasolo y Pérez Aquiles. Aja. También piedra. O sea, pueden asociar en la otra interpretación. Cuando hagan la interpretación de una palabra, de un apellido, de un topónimo, de un etnotopónimo, de un antropónimo, lo que corresponde es un poquito jugar con la lógica también. Con la lógica para que corresponda a una buena etimología, una buena descripción. ANPA. Ese es el aporte de Lidia Rocío Moreno en el taller de lenguas madres, que dice que ANPA significa el sol de abajo. ANPA, sin M, ¿no? Porque estamos en otro idioma, no es en el castellano, que antes de la P tiene que venir la M. ANPA, sol de abajo o sol del amanecer. Es casi un poema ese fonema. Mire, es decir, es un poema, no le quitemos.
AMPA es sol de abajo o sol del amanecer. Así que a su pareja le pueden decir ese piropo: tú eres mi sol, tú eres mi AMPA, tú eres mi sol del amanecer, por si acaso. Bueno, B. Allí es un prestado, un préstamo. Bi y pi es un sufijo que significa río o agua. Telembí, mire, Telembí, Huelmambí, todo en esa área de Aguacuayquer y de Ricaurte, de Barbacoas, los nombres de los ríos terminan en pi o bi. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? Río o agua, o sea que coincide perfectamente con la acepción. El otro significado. Claro, claro. Lo que pasa es que a veces entender como que agua y agua, ya pensándolo en español, nos haría pensar que debería tener una lógica entre medio. Pero porque nosotros estamos con un formato, con un chip que nuestra lógica nos dice una cosa. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser? Los sufijos y los prefijos de manera occidental española para armar esas palabras. Eso, usted lo ha dicho con mucha inteligencia, sabiduría. ¿Qué más le digo? Para que siga participando. Bueno, bo o bu, un infijo que significa plantas o flores. Por eso uno puede jugar con la acepción, con la etimología y la interpretación, pero tiene que hacer un gran esfuerzo para arrimarse al posible pensamiento que a ello obedece. Es una aproximación, no podemos más. Bueno, but y put, chalaput, por ejemplo. Chalaput, ya viene que ese sufijo va a significar cerro o altura. Esto lo encontramos en el joven José Rafael Sañudo. But o put, ¿ya lo apuntaron? Porque después hago examen. Una cartilla. Es que ellos no tienen por qué dar razón de esto, porque no tienen conocimiento. No, por eso, sí. Es que usted estuvo en el lugar equivocado. Sí. Bueno, cuor. ¿Qué significa? Un adjetivo grande. Ca o cua significa grande, o sea, es un adjetivo. Por ejemplo, Cabi, ¿qué significaría hasta ahora en lo que vamos? Cabi, Río Grande. Mire, hasta podemos armar palabras. Cabi significaría Río Grande. Seguimos, ¿no? Cal, trabajo, que es lo que más les gusta a los estudiantes. Cal es trabajo. Car es traer o cargar. Q, hombre o animal. Q, hombre o animal. Es de Nicolás Abasolo y él dice que la fuente fue un taita pasto, Libardo Muñoz. Cua, grande o rana.
Uno de los indígenas que participó en uno de los talleres dijo, yo soy del apellido Cuarán, y Cuarán significa rana, rana. De ahí que viene a establecerse también, no era sapo, sino rana, rana. En ese orden de ideas podemos ver y entender que habían tótems también, ¿ven? Tótems de los animalitos para la cuestión de los apellidos. Y después hay allí en la cartilla también un ejercicio sobre las genealogías, a partir de estos apellidos y a partir de los mitos, cómo se originan en la laguna de la Bolsa, o sea, allá en Cumbal, como es de la tierra de los cuaranes, dice, tierra de los cuaranes. Bueno, seguimos, ¿no? Cuay, alto. Cuay, alto. Cuanda, rojo. Cuál, agua o río. Pero ya es en la lengua de los pastos, porque en la lengua, en el préstamo del aguapit es vi o pi, agua o río. Y acá aparecen dos términos, cuál y cuás. Cuál, agua o río, pero también cuar, agua o río o quebrada. Y cuás, agua, planta del agua, cuás. Madera roja. Cuat, comer. Kun, yuca. Cusa, perro. Dice que viene del aguapit. AW quiere decir aguapit, perro. Cusa. Cusa, cusa, le decían al perro. Cur, curva. Cla, pie. Pero ese es un animalito que se come como un gusanito. Es en el masculino, cuso. Cuso, masculino, gusano. Y cusa, perrito. Vamos a la otra letra, a la otra cosa. Cha. Tiene un gran significado y nosotros aportamos en relación a lo del término de la chaza. Cha significa útil y sabroso, dice Aquiles Pérez. Y nosotros le hicimos la interpretación como fuerza o energía. Estoy con cha, quiere decir que tengo fuerza o energía. Ustedes los estudiantes dicen, tengo pilas puestas. Bueno, chait, brazo o brazo profundo. Esa es la traducción del resguardo indígena de Túquerres, que chait significa brazo profundo. Chait. Chac. Chac, ¿qué significa? Frío o helado, ¿cómo se escribe? Achucha. Bien, está relacionado, miren. Chichay, por eso decimos, pero eso es ya en relación al quechua, ¿no? Es un quechuismo. Dice, en lugar, nosotros los pastuzos decimos, en lugar de decir, tengo frío, decimos achichay, que quiere decir que hace mucho frío, hace mucho frío. Achichucas, que hace mucho calor. Y así nos entendemos perfectamente, sin necesidad de decir largas frases, ¿no?
porque no, mire qué tanto frío hace, no, sino achichay, con un, bueno. Chill o chi, frío o helado. Por eso es chiles, ¿no? Allí vayan traduciendo. Y chill, doble L, chill, ya significa el cielo. Cuando encuentran al amor de su vida, dice que los lleva hasta el chill. Eso dicen, ¿no? Desconfíen de las palabras de esos hombres, por favor. Mi corazón, la fonética no la manejamos. Claro, porque esta es una aproximación que se hace en lo que, cómo se podría escribir, porque eran lenguas orales, de comunicación oral. Estas son convenciones que se han tratado de hacer por un gran esfuerzo, mire, un gran esfuerzo, y no le podría, por eso, contestar esa pregunta tan importante. Che, no es el che, sino espuma o espumoso. Y chu, leña. Es, como ya lo habíamos tratado de ver, se refiere al agua, al río, pero Luis Paz y Miño y la tradición oral también le aplican otra acepción, pueblo o lugar. Y muez entonces significaría decir agua escondida, o también pueblo escondido o pueblo oculto, porque dice que como está en una oquedad casi no se lo mira. Este es, no se olviden, ahora lo miramos, el del mal. Tengamos muy en cuenta este es, que significa río, agua, pueblo o lugar. Fuel o fual, sufijo que significa quebrada o agua. Necesito unos registros del grupo que está asistiendo aquí y lo de allá, y a mí, por favor. Ah, el agua sí. Ya era hora de tomar. Cucarremo. No, por eso ahora yo no le voy a soplar, sino que va a ser a partir de esto. ¿Nuestro qué? Ah, claro, por si, en tu querés. Cucarremo, nombre de un líder indígena. Ay, no vean. El énfasis, por colocar el énfasis. No se dañaron, no, ¿no? Bueno, gracias. Vamos a seguir, ¿no? Gua. Gua, hermano, hermana, grande, bueno o hermoso. Guamués, mire, eso, el lago que, o la cocha. Cocha es un término quichua o quechua que significa lago hembra. El agua y lo hermoso siempre lo femenino, como suele suceder. Y guamués significa, ¿qué significaría? Con todo esto, guamués, ¿qué significaría? No, el hermano de la cocha no me suena. ¿Qué significaría guamués?
Hasta lo que hemos visto sí podríamos armar, aunque nos faltaría un infijo. Lugar hermoso, o agua buena también, agua por lo que es, por el es, buena, hermosa, y está relacionado con lo que es el sitio, porque es un lago, es agua, Guamués, y hay un valle también que se llama del Guamués, y existió una ciudad que se llamó del Guamués también. Con el Putumayo, muy bien. También está relacionado porque viene del Valle del Guamués. Todo está conectado, el Putumayo, Males, La Cocha, el pueblo original de aquí, todo está conectado con los mitos. No, pasto no. No, de los pastos. Ellos estuvieron al comienzo, pero los recursos nuestros no nos permitían salir del marco de la frontera, por los recursos, sí, sino que se los invitó a ellos. Y a ellos les sirve mucho y se informaron de lo que salieron muy pocas cartillas, escasamente 300, y son 1900 etnoeducadores de los pastos. Pero eso sí, ya era iniciativa del pueblo originario para ver la réplica de estas cartillas, que es tan importante para lo de la educación en la lengua. De lo contrario, ¿cómo se hace? Pero eso ya es una iniciativa de ustedes, porque el material está, ¿no? Y planteamos la propuesta de la reproducción a las autoridades de acá, pero no les interesa. Bueno. No hay en físico, pues ahora vamos a ver cómo se les comparte a través de esta vía, claro. Gua, prefijo, ya dijimos, ¿no? Guan, poder o fuerza, miren, poder o fuerza. Guan, ¿no? No, guane no, sino guan. Ajá. Entonces, para finales de 1800, Tomás Hidalgo, que tal vez no lo han mencionado, él recalca un vocabulario recolectado en el territorio de Guayamés. Sí, claro. Sí, está en la cartilla, se lo menciona, lo del aporte, sí. Entonces, él da a conocer como un vocabulario de más de 10 palabras. Regréselo, haga el favor a las primeras páginas, allí está el vocabulario que él aporta. Allí ve, está el idioma, lo de Tomás Hidalgo. ¿Sí mira? Señaló el señor Tomás Hidalgo la existencia de otra lengua que él llamó Muellamués. Idioma de Muellamués, idioma de Cuaiquer y español. Allí están los términos que él aporta. Muellamués. Nosotros, ¿qué podríamos decir si esta lengua fue posterior a la lengua pasto o antes de la lengua pasto? Eso está en hipótesis porque no se ha podido resolver, claro, no se ha podido resolver, porque es que comparten los territorios, se comparten los territorios. Yo he hecho la investigación del pueblo de lo que es la Laguna y el Encano, que algunos lo conocen, ¿cierto? Pueblo de la Laguna y el Encano. Eso con la aplicación de la metodología de la historia madre o la historia matria, pero obedece desde el siglo XVI y al siglo XXI. Mire, es un estudio de larga duración y muy profundo, con todas las fuentes documentales en todos los archivos, y lo que uno primero encuentra en lo de las fuentes lingüísticas son distintos términos que hay
hasta idioma quechua, hay topónimos en quechua, hay en idioma de los quillacingas, por supuesto, Kamsá, hay en idioma de los pastos, hay en idioma de muisca, se ha encontrado acá porque hay un flujo de población en 1542, llegan poblaciones muiscas al valle del Guamués, a lo del Putumayo y llegan hasta acá a lo que es la sede del Encano. Y hay voces también de los tucanos, de los huitotos, o sea, es por la interculturalidad que se ha dado en la época precolombina. Se ha dicho, no, es que esos pueblos como estaban tan alejados, no entraban en contacto con otros pueblos. Mentira. Habían corredores a través de los ríos, a través de los lagos, a través de los caminos. Antes de que llegaran los propios incas, ya habían comunicaciones entre los pastos, los quillacingas, los huitotos, los muinane en el área amazónica. Y allí vemos que en el área de la Cocha, una gran novedad, que el pueblo que existió el primer nombre del pueblo que existió allí fue Ixcaticiú. Y no era, cuando yo encontré ese nombre en un documento de 1570, no era en idioma de los pastos, no era en idioma de los quillacingas, no era en idioma de quechua, no, sino que era náhuatl, maya quiché. Y en ese idioma ya pude hacer así la etimología para encontrar una acepción. Encontré como 3 acepciones que las pude construir, que se puede interpretar Ixcaticiú, se puede traducir como señora preciosa del corazón del agua, del tiempo y de la fertilidad. Mire, ¡wow! Porque es muy hermoso y está en relación porque es el corazón del agua, porque es una laguna. Y es femenino, igual que en el caso del idioma quechua, significa lago hembra. Y aquí porque solo la partícula y el prefijo ix en este idioma tiene unos significados, una cantidad de significados, o sea, una polisemia. Significa diosa, señora pues o diosa o mujer, ¿no? Pero también significa jaguar, significa magia, significa lo oculto, lo profundo, es decir, de un gran significado solamente ese prefijo. Y después yo tuve la oportunidad de hablar con un maya quiché para ver pues si ya he hecho correcta esa acepción, porque tiene otras 2 acepciones, pero es la más que circula, y él me dijo que estaba correcto, solo que la pronunciación era Ixcaticiú, o sea, como un poco afrancesado, como cerrado, Ixcaticiú, o sea, en el significado profundo de ese término. Pero allí están los interrogantes. Y todavía son las hipótesis que se construyen a partir del significado de estos topónimos, de estos nombres de las personas, de los nombres de los pueblos. Los españoles encontraron ese nombre y como es difícil pues, de pronunciar, lo escribieron sí con X y después simplemente lo llamaron La Laguna. Primero no le dieron ningún nombre, después aparece en esa documentación La Laguna o Ixcaticiú, aparece allí en el documento. Ellos le dieron el nombre siempre de La Laguna y cuando trasladaron el pueblo original al Valle de San Pedro, donde hoy se reconoce el pueblo de La Laguna, simplemente le colocaron la Laguna de San Pedro o San Pedro de la Laguna. Mire, San Pedro de la Laguna por el santo patrono y allá dicen los que viven es la laguna seca, porque de laguna no hay nada, sino que son trasladados en 1580, son obligados a trasladarse y quedó todo ese territorio abandonado.
abandonado por el traslado de los españoles. Bueno, entonces vamos a seguir. In. ¿Qué significa? Nadie se va a ganar la cartilla porque los veo que están dormidos. Fuego. ¿Qué más? O tulpa. Ina es viento. Ira es hembra. Is, pequeño. Iscual, lombriz, y allí se queda bien, iscual, lombriz de agua. Vean, iscual, lombriz de agua. Illa, sufijo, pero allí colocamos el quechua porque está muy relacionado con el quechua luz. En Illa, Illarik, significa en quechua luz del amanecer o la primera luz del alba. Illarik. Bueno, Kili, liviano, flaco o delgado. Y si han escuchado, usted dice que es quilico. Nosotros lo utilizamos. Es un quilico, o sea que es muy flaquito, no tiene. No tiene interés pues, para el estudio etimológico de la palabra. La, le, ahí, ya como adverbio. La, le. Seguimos a la M, por favor. Ma, ¿qué significa? Valle, les voy a decir el significado, pero ustedes digan el término pasto. Valle. ¿Ah? Mag. Pie. Don. Don u ofrenda, mue. Por eso yo hago la traducción o la acepción de Guamués, que les decía, o lago Guamués, o Valle del Guamués, o Ciudad del Guamués, como la región del don precioso o hermoso. Na. El pronombre yo o sustantivo mujer. Nul, fruto de la chonta, dice Nicolás Abasolo. Pasamos a la siguiente página ya del maíz, donde aparece la lámina del maíz. Ah, no se alcanza, pero allí está bien para que vean las palabras. Pa, sol. Tú eres mi pa, quiere decir tú eres mi sol, en esa combinación. Paz, familia. Paz, hijo. P, ¿qué quiere decir P? Luna o media luna. Y Pepe, pis, pis. Pis, pis, pis. Quiere hacer pis, quiere hacer agua, ¿no? Dice, va a hacer aguas, dice, ¿no? Quiere decir que va a orinar, va a hacer aguas. ¿Se han escuchado esa expresión? Y está en relación a bi y a pi, río o líquido o agua. Ese sí no se les puede olvidar porque es facilito. Y el maíz, pía o piar. Por eso se pudo aportar con la traducción de mi parte de lo que es pupiales y lo que es ipiales, porque tiene estos términos de el fonema de pía, o sea, del maíz, en relación al maíz. Y porque corría mucho o circulaba mucho la acepción de que era el uno, ipiales, pueblo sin humo, y el otro, pupiales, pueblo con humo, y no tienen ninguna relación, pero aquí ya lo aportamos en lo de la relación al maíz. Pial.
Ese sí fue el fruto del taller de las lenguas madres, que significa un gran poder sagrado. Pial, un gran poder sagrado. Pin, un guerrero. Pingal, el arco iris. Y en quechua, ¿cómo se llama? Cueche o cuichic. Pilán, caliza. Pis, pequeño. Pu, sonido del agua. Put, cerro o altura. Put o but, ¿no? Pue, que ya lo habíamos aprendido, es redondo o circular. Pue, también ya lo habíamos aprendido, llano o hierba. Pueden pasar. Puerer, sapo. Punch, blanco. Pulán, amarillo. Puli, fruto. Put, volcán, mire. Altura. Sí, sí hizo el favor. Sí hizo el favor. Vaya. ¿En qué vamos? Puerer también tiene la otra acepción de sapo. Pulán, amarillo, puli, fruto, put, volcán, ¿no? Pus, secreción, esa sí es un poco como españolizada. Que, pasamos al otro lado, que, qui. Hacer, verbo hacer. Quer. Esa es la otra connotación muy importante del quer. La terminación quer. Recuérdenme palabras que terminen en quer. Cualquier, yacuanquer, altaquer, mayasquer. Mire, todas esas palabras y tienen el sufijo quer, que significa pueblo, tierra, sitio, lugar o plano. Qui, mitad, quir, pintura o colorante. Ta, alto, altura, tener. Tac, principio, misterio, profundo. Tal, piedra. Tar, planta espiritual o árbol. Tat, hay, ahora, bejuco, tes, iti, lejos, ter, vereda, to, tierra. Por eso dice pasto, tierra de la familia o tierra de la parentela. Pasto. Tú o tuel, ¿qué significa? ¿Cómo se dice en la lengua pasto? ¿Cómo se escribe o se refiere al anciano? ¿No? Sí. Pero también hay otro más abajo. Tú, o, tuel o un también. Usa, tusa o esencia de la madre tierra. Upa, existir. Eso lo tenemos nosotros como un modismo muy extendido en Nariño, que le dicen upa al niño, al bebé, que quiere decir al levantarse. Upa. La casa,
ya, yal, yar, yacuara, rama de la papa, yan, sal y yilma, sin cola. Vamos a hacer un ejercicio, si tienen, o que cada uno voluntariamente, ¿no? Eso. Ah, bueno, eso, como todos estudian, formemos grupos de 4, por favor, porque el resto ya es una multitud. Es para hacer el ejercicio lo más prontico. Los que se apliquen tienen derecho al concurso. Bueno, ha sido un gusto. El correo queda el de la compañera, diga, Melissa. A ella, los interesados en lo del material de la cartilla, le escriben, no a mí, sino a ella de una vez para que ella les multiplique a ustedes, porque de lo contrario me tocaría en forma así. Mucho gusto, de mi parte ha sido con mucho gusto. Bueno,